Dios quiere hablarnos y a través de la Biblia, hoy vamos a analizar lo que dice Romanos 7, capítulo 7, versículos 7 al 25. Me encanta lo que Pablo está haciendo porque él expone y evidencia nuestra limitada capacidad para librarnos de la culpa que el pecado trae y nos da una respuesta que nuestro corazón necesita saber. No le digo más porque vamos a la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces en el versículo número 7 y dice así: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Por ahí me encontré con una frase que me encantó, hacía la comparativa de cómo somos nosotros con el pecado y cómo somos con Cristo, y decía: el pecado nos hace culpables, esclavos, su paga es muerte, nos hace enemigos de Dios y merecedores de la ira del Señor. Pero a través de Cristo somos perdonados, inocentes, libres, pasamos de muerte a vida y amados de Dios, algo que por nuestras propias fuerzas no podríamos alcanzar. ¡Wow! La verdad que nos pone en una posición, ves las dos partes de esto que estás leyendo, Julio, porque en realidad nos pone en dos posiciones. Cuando estamos en el pecado, cuando estamos incluso hijos de Dios pecando deliberadamente, estamos en la oscuridad completamente. Pero cuando nosotros recurrimos a esa luz, a esa gracia inmerecida, a esa misericordia, podemos ser restaurados y pasar de las tinieblas a la luz inmediatamente. Y eso es lo que el enemigo trata de hacernos creer que no es así, que vamos a permanecer siempre en la oscuridad, que a pesar que nosotros nos arrepintamos, no vamos a lograr romper con esos malos hábitos, con ese pecado recurrente, con esas cosas a las que regresamos constantemente. Pero cuando nosotros empezamos a creer la verdad de Dios como nuestro baluarte más preciado, cuando nosotros empezamos a creer la verdad de Dios y empezamos a caminar de acuerdo a ella, entonces empezamos a cada vez regresar menos a ese pecado. Y yo cuando escucho a veces a gente decir, pero no, Jesús es amor y pues Él nos ama a todos. Sí, Él nos ama, odia el pecado, pero nos ama tanto que nos quiere restaurar, nos quiere hacer nuevos completamente. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Jesús y tenemos una relación personal con Él y creciente, creo que se debe de notar en que cada vez menos nosotros volvemos a ese pecado que nos esclaviza a hacer esas cosas que sabemos que no están bien, que dañan nuestro cuerpo, dañan nuestras relaciones familiares, dañan nuestras finanzas. Cada vez menos regresamos a ellas porque ahora estamos en este camino de luz. Y entonces el enemigo
ya no puede acusarnos. El enemigo ya no puede poner esa carga sobre nosotros de vergüenza, de culpa, porque nosotros sabemos a dónde ir y dónde dejar esas cargas y entonces obtener esa gracia para avanzar un día más y para avanzar un día más y para volver cada vez menos a esos malos hábitos que nosotros teníamos, a ese pecado y así. Así es. Y sabes una cosa, estaba pensando en que, bueno, no es en sí la ley la mala, como está diciendo, ¿verdad? Sino que sale a evidenciar, digamos, lo que hay dentro de mí. No es el internet lo malo, no es la televisión la mala, no es, necesariamente esa situación que me gusta a veces o me distrae, pero sino que hay algo dentro de mí que tengo que revisar. ¿Cómo se corrompe el corazón, no? Se corrompe, ¿verdad? Y si yo lo utilizo para bien, para crecimiento, para aprendizaje, la televisión, el internet, las redes sociales, todo eso puede ser tan bueno, pero si yo lo uso para distraerme y para no enfocarme en lo que realmente me edifica, me está destruyendo. Entonces, revisemos el corazón. Muchas veces pensamos y le echamos la culpa a lo externo, pero realmente está dentro del corazón. ¿Y cómo permeo mi corazón? Bueno, yo creo que nos lo ha mencionado el Señor Jesús de manera muy contundente, ¿verdad? Llénense de mí. En la manera que se saturen de mí, va a aflorar, ¿verdad? Va a haber un cambio en el corazón. Pero muchas veces, en lugar de poner la atención al exterior, Ricky, es adentro de nosotros. Sí, yo creo que de eso se trata, de entender que no es que la ley sea mala, el problema no es la ley, sino es la carne, ¿verdad? El problema es quiénes somos nosotros, cuál es nuestra esencia, porque somos pecadores. Entonces, a mí, ahorita que te escuchaba, Aner, es como pensar en un espejo. En Santiago 1 nos habla que nosotros debemos ser, y lo digo de manera resumida, debemos ser una persona que llega al espejo, se considera en el espejo, uno mira si tiene algo y entonces lo corrige, porque si no dice que somos solo como oidores olvidadizos y vamos, nos vemos, pero decimos, ay sí, ¿verdad? Estoy manchado, pero me voy y no me importa. Y lo digo porque creo que así es la ley. La ley lo que puede hacer y hace es mostrarnos, revelarnos cómo estamos. Así es. Pero lo que pasa es que la ley no puede limpiarnos, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante. O sea, la ley, si la miramos como ese espejo, yo llego, me veo y veo que estoy manchado, pero el espejo no me puede limpiar. Es responsabilidad mía. Yo tengo que llegar con el Señor y pedirle al Señor que me limpie. Y esa entonces es la diferencia. La ley solo manifiesta lo que está ahí, pero no puede darnos la salvación por ella misma. Entonces es buena, porque como dice Pablo, si no fuera por la ley no sabríamos entonces que estamos haciendo algo malo. Pero lo que pasa es que no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que Pablo aquí nos enseña, es una escritura que verdaderamente es tan completa y tan compleja, voy a decir, ¿verdad? De leer uno la ley y siente así como, cuando creo que ya la voy entendiendo, Pablo me vuelve a perder. Pero es entender que nosotros tenemos esas dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza caída, que es nuestra carne, que es esa naturaleza vieja que nos lleva al pecado, y esa naturaleza nueva, que es la que está todo el tiempo en conflicto con la vieja. Así que, como hemos escuchado mil veces de diferentes maneras esa historia, al final, ¿cuál va a ganar? A la que se le alimente más, ¿verdad? Claro, me parece que también es como una forma de lo que naturalmente hacemos, que es echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Ahí está como diciendo, la ley tiene la culpa de que yo sea como soy, cuando realmente nosotros somos quienes decidimos si nos vamos por el camino del Señor o si le damos la espalda a Él, ¿verdad? Y por eso es importante que todos los días nosotros consultemos la Biblia, porque la Biblia nos alimenta y nos permite conocer más acerca del Señor. Y tenemos una herramienta que ustedes tienen que aprovechar todos los días de manera digital. Pueden escucharla, pero no digo más. Ricky tiene esta información para nosotros. Y miren, la verdad es que cuando nosotros hablamos de Bible Challenge es algo que nosotros, yo siempre digo, no lo repetimos aquí porque querramos que usted se inscriba solo porque sí o para cumplir un requisito, sino que verdaderamente no hay nada que pueda transformar nuestra vida como leer la palabra del Señor. La palabra del Señor es la única que tiene esa capacidad de poder ser ese espejo del que hablábamos hace un momento, revelarnos quiénes somos, cómo estamos y entonces buscar ayuda en el Señor. Y yo no sé cómo es para ustedes, pero la verdad es que la temporada de Salmos para mí es especial. Los Salmos son tan lindos de leer. O sea, es más, les voy a confesar algo. En esta temporada hasta siento muy corta la lectura, ¿verdad? No, ¿verdad? Termino y es como, pero ya terminé porque me gusta tanto leer los Salmos. Así que lo invitamos. El día de hoy vamos a leer Salmos 108, 115 y 116.
gócese, deleítese viendo cómo expresa el salmista su corazón delante del Señor y podamos crecer todos juntos. Bueno, y en esta parte de solo no podía, pero con Dios logré. Pregunto a Ricky, ¿cuál es una historia en la que te haya tocado solo no lograrlo y con la ayuda del Señor alcanzarla? La verdad es que serían muchas, unas muy profundas. Gracias por tu vulnerabilidad, Julio, al principio de contarnos algo tan profundo. Pero, por ejemplo, algo que tal vez en la práctica solo no podía, ni siquiera me imaginaba que algún día iba a poder estar delante de un público hablando. Eso no podía en mis fuerzas, pero con el Señor ha sido impresionante cómo he sentido el deseo de poder cumplir con su llamado en mi vida y con Él entonces lo puedo. Siempre me recuerdo de un versículo que en este caso es sacado totalmente de contexto, pero o sea, con mucho temor y temblor, ¿verdad? Siempre, pero sí, solo no podía y con el Señor ahora me puedo sobreponer, ¿verdad? Porque sé que es Él en mí para poder cumplir con su llamado. Así que... Vaya con Dios. Y es momento de continuar con la lectura de este libro que ha sido desafiante. Lo platicábamos la semana anterior. Yo no había tenido la oportunidad de leerlo y el libro está siendo desafiante, ¿verdad? Porque siempre hay cosas por cambiar, siempre hay cosas por mejorar y ese es el llamado que el autor nos está haciendo a través de El Poder para Cambiar. Y le cuento, ya estamos en la recta final de esta temporada, así que vamos a continuar con la lectura de este libro. Nos preparamos, prepárese usted, porque Dios quiere seguir hablándonos a través de El Poder para Cambiar. Y iniciamos entonces con esta parte que pareciera como que no es parte del libro, pero de verdad que así es. Y el tema es Yo no puedo. Ella permaneció sentada en el inodoro durante 2 años. Una mujer de 35 años se sentó en un inodoro y no se levantó hasta que su novio llamó finalmente a la policía 2 años después. El sheriff del condado explicó que a lo largo de esos 2 años su piel había crecido alrededor del asiento, se había quedado pegada al inodoro. Al parecer, su novio le llevaba comida, también el otro día. Su novio le llevaba la comida y agua todos los días y le pedía que saliera del baño. La respuesta de la mujer era, tal vez mañana. Oh, santo Dios. Dice, cuando escuché la historia por primera vez, no supe ni qué pensar. Tenía muchas preguntas, sobre todo, ¿por qué no se levantó? Entonces me di cuenta de que yo he sido también esa mujer. He tenido momentos en los que me he sentido atascado. Mirando ahora hacia atrás, no puedo creer que haya permanecido en la misma situación durante tanto tiempo. Recuerdo que me sentía incapaz, quería liberarme, pero me sentía impotente. Al igual que ella, pensaba, tal vez mañana. Es probable que haya un área de tu vida en la que te sientas atascado ahora mismo. Tú y tu cónyuge han estado estancados durante varios años en los mismos patrones relacionales poco saludables. Estás atrapado en un trabajo que detestas, en un espíritu crítico y quejoso, con el colesterol o la presión arterial altos. Estás atascado espiritualmente. Tu situación se siente muerta. ¿Cómo puedes salir del atolladero? ¿Cómo puedes librarte de la muerte? Hemos visto algunos de los escritos del apóstol Pablo, pero muchos no conocen su historia. Pablo era judío. Cuando el cristianismo comenzó, se opuso violentamente al movimiento, pero entonces tuvo un increíble encuentro con Jesús después de que éste resucitara. Pablo realmente experimentó al Cristo resucitado de una manera sobrenatural. De la noche a la mañana pasó de ser un asesino de cristianos a ser un pastor cristiano. Dios hizo milagros a través de Pablo. Fue uno de los más grandes predicadores, fundadores de iglesias y gigantes espirituales en la historia del mundo. Sin embargo, en una carta a los cristianos de Roma, escribió que se sentía estancado y que hacía todo lo posible por cambiar. Pero el cambiar no duró, por lo que volvió a sentirse estancado. Él dijo que realmente no se entendía a sí mismo, que no hacía lo correcto que quería, sino lo que no le agradaba hacer. Él dijo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Lo que Pablo les escribió a los romanos en aquel entonces podría habernoslo escrito a nosotros hoy, porque todos podemos relacionarnos con lo que él sentía. Todos hemos experimentado lo que decía, aunque no lo digamos como él. En su libro Restaurar, mi buen amigo y editor Vince Antonucci parafrasea lo que escribió Pablo. Dice, su versión actualizada y con algo de humor es la forma en que podríamos expresarlo hoy. En realidad, no me entiendo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Me digo a mí mismo que no debo gritarle a mis hijos. Entonces, oigo a alguien gritándole a mis hijos,
y me doy cuenta que soy yo. Hay algo malo dentro de mí que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Me digo, pase lo que pase, no me desviaré de mi dieta. Prometo que no haré ninguna excepción. Habla, Señor. Entonces encuentro un pedazo de pizza en mi boca. ¿Qué persona tan miserable soy? Soy un esclavo de la pizza. Mientras trato de entender este poder que me hace esclavo del pecado, de repente me doy cuenta, ahora estoy comiendo bizcochos de chocolate. Soy un esclavo de la pizza y de los pastelitos. ¿Y todos decimos? He descubierto este principio de vida. Cuando quiero hacer lo correcto, siempre hay algo que puedo mirar en internet. No quiero mirar, pero hay algo en mí que lo hace de todos modos. ¿Quién me librará de esta vida dominada por las cosas tontas que sigo haciendo? Una cosa sé con certeza, no seré yo. Todos podemos identificarnos con Pablo porque él confesaba que estaba muriendo por dentro. Pablo deseaba hacer lo que Dios quería. Sin embargo, estaba atrapado en patrones de pecado, pensamientos erróneos, malos hábitos, comportamientos adictivos. Lo había intentado, había tratado y nada había funcionado. ¿Has estado tú ahí? ¿Por qué Pablo estaba atascado? ¿Por qué estamos atascados nosotros? ¿Por qué no hacemos cambios que perduren? Hasta ahora hemos aprendido que puede ser porque 1. Ponemos el hacer antes que el quién. 2. Intentamos en lugar de entrenar. 3. Esperamos el cambio en lugar de comenzar los hábitos correctos y abandonar los hábitos equivocados. 4. Hacemos de vez en cuando lo que deberíamos hacer constantemente. Sin embargo, hay otra razón. Nos quedamos estancados porque confiamos en nuestra fuerza de voluntad en lugar de confiar en el poder de Dios. Qué impactante lo de eso de la letrina, ¿verdad? Del sanitario, Pues estar yo no sentado lo ahí. creía, lo tuve que buscar en ¿Vos internet. también? Yo igual. también lo tuve que buscar en internet para ver si era Que verdad. era en Kansas, 2008, ¿verdad? 2008. ¿Sabes qué me impresionó más? Porque ahí él cuenta que el novio le llevaba Ajá. de comer y no, pero lo que no cuenta ahí, pues lógicamente por razones de tiempo el autor, es que fue en la casa del novio. O sea, no fue en la casa de ella, sino que ella lo hizo en la casa del novio. Llegó a la casa del novio, entró al baño y se quedó ahí por 2 años. Lo que es impresionante es que creo yo que muchas veces la comparativa, ¿verdad? Que pensar en el baño es un lugar en el que cómo vas a comer, cómo vas a habitar. Pero nosotros en nuestra condición humana creo que muchas veces también hemos estado en ese punto de sentir que tocamos fondo, que todo se nos sale de control y creo que es complicado porque al final uno en esa situación de estar en ese punto uno no se da cuenta que está en un momento de esclavitud, un momento delicado, un momento difícil. Así es. ¿Verdad? Y salir de allí no es una cosa fácil, ¿verdad? Y le pregunto a nuestros amigos, ¿usted se ha sentido así? A mí me conmueve mucho esta lectura porque yo he estado también allí, ¿verdad? He estado también en ese lugar. Y como bien lo dice Craig Rochelle, atascados. Y así me he sentido muchas veces atascada. Trato de salir y creo que al agarrarme de cosas que no son Dios, siento que me hundo más y no hay solución, pareciera, a la situación en la que estoy. Pero lo que pasa es que busco esas soluciones en fuentes equivocadas. Y yo creo que acá esta mujer encontró su fuente equivocada. Alguien que le llevara alimento, que la sostuviera ahí por 2 años. Pero en realidad lo que estaba haciendo esta fuente era haciendo que ella permaneciera en ese lugar por mucho más tiempo. Y la verdad que yo me he sentido así. Y en el transcurso de mi caminar en el Señor y también en el servicio a otras mujeres, a veces estar afuera y decir, yo haría tal cosa, yo no haría tal otra, es bien fácil. Y veo a muchas mujeres que a veces están metidas en una situación de dolor, de codependencia, de vicios. Yo digo, pero tan fácil que salir de esto. Pero es cuando vengo a recordar que yo estaba en esa misma situación. Que a veces nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a la situación, nos acostumbramos al lodo, a ese atasgo, y a veces creemos que el salir es más difícil que permanecer en esa situación que nos está haciendo daño. A veces el dolor de cambiar, el dolor que nos va a hacer crecer y salir de la situación que estamos, le tenemos tanto miedo y preferimos permanecer en ese dolor porque de todos modos ya lo conocemos, ya hemos manejado ese dolor, ya hemos manejado esa situación, ya nos movemos como parte de nuestra vida. Pero saben, el Señor nos invita a que nosotros vayamos y tengamos una vida y una vida en abundancia. Eso es lo que nos promete Jesús. Pero hacer ese cambio de vida va a ser necesario que tú y yo hagamos cosas que nos va a doler demasiado. Que no, como esta mujer, que tal vez levantarse de esa taza del inodoro es
sumamente doloroso. Imagínense que la piel ya estaba casi que hecha a Músculos ese atrofiados. sentadero, músculos atrofiados. Pero el dolor de levantarse de ahí era mucho mejor que el dolor de permanecer ahí con un cuerpo desperdiciado completamente, con un propósito de vida desperdiciado completamente. Entonces, queridos amigos, tal vez el dolor que vamos a experimentar, sí va a haber dolor del cambio, sí va a haber dolor de dejar cosas que tenemos que hacer, pero va a producir un crecimiento en nosotros. Y eso va a traer gloria y honor al nombre de Dios y también va a hacer que nosotros alcancemos nuestro llamado. Y esa, sí. Creo que no solamente el dolor, sino también la vergüenza de reconocer nuestra Claro. necesidad de cambiar, ¿verdad? La necesidad de reconocer que no podemos soportar nosotros el peso de esto y que necesitamos ayuda. Y es que cabalmente, como estamos mencionando acá, nos acostumbramos y cuando somos desafiados a pensar, ¿es normal esto que estoy viviendo? ¿Podría ser más pleno, más feliz? Porque el deseo de Dios y el plan de Dios para nosotros es eso, precisamente, que seamos absolutamente felices. Y terminar el día diciendo, wow, qué hermoso día viví, qué hermoso día, Señor. Gracias por tanta bendición, por tanta bondad, cuando nos enfocamos en lo bueno. Pero aquí el autor también nos está desafiando diciendo, intentamos en lugar de entrenar, simplemente lo pensamos, pero no nos ponemos en la disciplina de hacerlo y hacerlo repetidamente, como dice después, iniciar hábitos correctos y abandonar hábitos equivocados. Hay ciertas cosas que tengo que tomar una decisión valiente, decir, ya no voy a seguir con esto que me está destruyendo, hacer de vez en cuando en lugar de constantemente. Y lo último, que es el tema del día de hoy, es confiar en nuestras propias fuerzas. Algo que me llamó la atención en un libro, Charles Duhigg, Hábitos se llamaba, que se refería en el poder para generar cambio de hábitos o cómo funcionaba un hábito. Fue inicial ese tema de estudio acerca de los hábitos. Era que los 12 hábitos de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y él se refería a cómo esto ha generado tanto cambio a nivel mundial, independientemente de la sociedad o del nivel socioeconómico, la cultura donde se desarrollen estos 12 pasos. Y decía, por cierto, déjeme leérselo mejor textualmente, el primer paso decía, admitimos que somos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Segundo, llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos. Y el entender eso, que nosotros no somos capaces de dominar a nosotros mismos, nos hace pensar que necesitamos ayuda y siempre estar dispuestos, siempre estar alertas, Ricky. Sí, y ser aquellos que buscamos ayuda, pero que también ayudamos a otras personas para que reconozcan y puedan buscar ayuda. Porque miren, esto pues, tal vez no se referencia en el libro, pero desde que lo leí no dejo de pensar en la figura del novio. Y yo les digo algo, o sea, qué tremendo, porque ella estuvo ahí y por 2 años el novio consintió lo que ella estaba haciendo. Ajá. Entonces uno podría pensar, qué hombre tan compasivo, qué persona, ¿verdad?, tan tolerante, qué persona ¿cómo la entendía? Empático. ¿Será verdaderamente amor eso? Porque miren, a los 2 años tuvo que llamar al sheriff él, llegó el sheriff y cuando vio imagínense esa escena, llamó a los bomberos y tuvieron que quitar con una palanca el sentadero del inodoro para llevárselo porque literalmente estaba pegado. O sea, ella estaba pegada al sentadero. Entonces yo pensaba, ¿será que nosotros a veces somos como ese novio, verdad? Que nosotros creemos que estamos haciéndole un bien a alguien al consentir lo que está haciendo. Tal vez es como, es que no digo nada porque cómo lo amo, ¿verdad? Ajá. Pero esa figura. Entonces, nosotros tener cuidado de buscar ayuda y también que nosotros cuando estamos viendo a alguien que está cayendo en una espiral, ¿verdad? O sea, de veras una espiral descendente, poder llegar y decirle, mira, necesitas ayuda y presentar la ayuda. Porque no solo es decirle, que a veces... Tal vez a mí me cuesta un poco eso de empatar la gracia con la verdad. Se me da muy fácil la verdad, muy difícil el tema de la gracia. Tal vez puedo llegar y solo decir es que necesitas ayuda, ¿verdad? Pero no es eso. O sea, es llegar y verdaderamente presentarle la ayuda, presentar a aquel que es el único que puede ayudarnos realmente para que la persona pueda salir de donde está. Entonces sí, creo que me impresionó la historia porque creo que lo pone de una manera muy grotesca. Como decía Julio, es fácil venir y decir, sí, qué horrible, ¿cómo es posible? Pero darnos cuenta que nosotros hemos estado en una situación tan sucia, tan desagradable, que hemos permanecido ahí mucho más tiempo del necesario porque no quisimos reconocer que necesitábamos ayuda, ¿verdad? Entonces regresar siempre a entender, solo en Dios, solo en el Señor podemos encontrar esa verdadera ayuda, una ayuda que no va a ser a corto plazo, no va a ser algo ¿verdad?, para el momento, sino la única ayuda sostenible para poder salir adelante. Y yo creo que a veces, y lo que yo pensaba era, solo lo que necesita es levantarse.
Algo tan sencillo como que su cerebro le ordenara a sus piernas, levántate de aquí. Pero incluso nosotros hemos estado en situaciones económicas, relacionales, que tal vez Dios nos dice, pero es que es tan fácil que solo te levantes del lugar en donde estás. Pero ahí es donde necesitamos ese poder que nos da Jesús. Y yo le estoy tratando esto con mi hija mayor. Yo le digo, mi amor, con tu no puedo, Dios puede. Porque dice su palabra que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Pero con nuestro no quiero, Él no puede hacer nada. Porque Él no va a entrometerse a la fuerza en nuestra vida. Entonces nos va a dejar como esta mujer sentada ahí en donde estamos, cuando Él sabe que lo único que necesitamos hacer es algo tan pequeño, un cambio de hábito, un cambio en nuestro caminar, en nuestra senda. Pero Él no nos va a obligar. Entonces, con nuestro no puedo, Él puede hacer mucho. Él se puede glorificar, se puede magnificar. Pero con nuestro no quiero, Él no puede hacer nada. Entonces, ¿qué tal si hoy rendimos nuestro no quiero? Rendimos nuestra voluntad a Él y tenemos esa mente cristocéntrica. Decimos, Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Yo quiero hacer como tú quieres que yo haga. Señor, te rindo mi voluntad a ti, te rindo mi no quiero. Y entonces, tal vez lo que tengo que decir hoy es, no puedo. Y ahí es donde tú te vas a hacer grande. Y sabes una cosa, en esa parte era esa decisión de levantarse, ¿verdad? Me hiciste recordar la parábola del hijo pródigo, cuando después de estar anhelando comerse la comida de los cerdos, él dice, y volviendo en sí, dice la Escritura, y volviendo en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Y él dice, me levantaré e iré a mi padre. Pero un verso más adelante dice, y levantándose vino a su padre. Es una decisión, ¿verdad? Ustedes, y con valentía avanzamos hacia esa decisión. Vaya con Dios. En esta pregunta que estamos haciendo hoy para la audiencia, ¿verdad? Solo no pude, con Cristo sí pude. ¿Qué? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Qué nos quiere contar hoy? No lo escuché, Víctor. La verdad es que pues tengo muchos, la verdad, muchos. Pero uno de los más significativos es sola no podía llevar mis finanzas personales. Yo pensaba que no tener deudas era vivir una vida financiera exitosa, y que si no, Dios usó a mi esposo para decirme, no es cierto, estás en un error. Y gracias a Dios hoy vivo libre financieramente, administrando los bienes que Dios pues nos ha dado como matrimonio de una manera que honre el nombre del Señor. Pero honestamente ni yo sola no lo hubiera logrado. Tuvo que estar esa intervención de parte de Dios a crear nuevos hábitos. Muy bien. Aner. Fíjate, pues, yo he tendido a afanarme, a preocuparme de más y a angustiarme. Y creo que eso ha sido algo con lo que lucho todos los días, y es solo no podía alejarme de esa angustia, de esa preocupación. Y ahora con Dios tengo esa fortaleza para tener más paz, para poder descansar. Y es una lucha de todos los días, ¿verdad? Pero sin Dios, ¿dónde estaríamos, verdad? Gracias por compartirlo con nosotros y con la audiencia. Anteriormente, en el bloque anterior, hablamos de 4 factores que son muy importantes, ¿verdad? Para entender en qué lugar nos encontramos en este cambio de hábitos y en la necesidad que tenemos de que el Señor intervenga en nuestra vida. 1, ponemos el hacer antes que el quién. 2, intentamos en lugar de entrenar. 3, esperamos el cambio en lugar de comenzar. Y 4, hacemos de vez en cuando lo que deberíamos hacer constantemente. Esto para entrar de nuevo a la lectura que este libro tiene para nosotros. Así que le pedimos a Carol que continuemos con la lectura. Claro que sí, nos dice el autor. Decir, creo que puedo, es un problema, porque no puedo. Pablo admitió dolorosamente, lo intenté con todo lo que tenía. Pensé que podía, pero no puedo. Durante años, esa fue la historia que yo también sabía que podía. Luego descubría una vez más que no podía. Un ejemplo, empecé a irme de fiesta en la escuela secundaria y continué en la universidad. Tenía familiares que eran alcohólicos, pero yo pensaba que podía manejarlo. Sabía que podía dejarlo cuando quisiera, hasta que no pude. Decidía dejar de beber y acababa haciéndolo de nuevo. La realidad me golpeaba en la cara. Pensé que podía, pero no podía. Estaba atascado. Se sentía como la muerte. Has pasado por eso con tu propio problema, ¿verdad? ¿Quieres cambiar de alguna manera? Lo intentas, haces progresos y luego retrocedes. Terminas de nuevo en el mismo lugar. O tal vez terminas más atrás. ¿Por qué?
porque la fuerza de voluntad no funciona. Creemos que lo hace, pero no es así. Creemos que somos capaces, pero no podemos. Años de investigación apuntan a la misma conclusión. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. La fuerza de voluntad se agota. La fuerza de voluntad no funciona. Aún así, lo intentemos. Porque estamos desesperados por cambiar. Apretamos los dientes y le damos con todas las fuerzas. Y al principio funciona durante un tiempo hasta que nuestra fuerza de voluntad se debilita. Hace poco te comprometiste a no comer dulces. Alguien trae rosquillas, o sea, donas a tu oficina, ves las donas y sonríes, porque aunque eso demuestra que el diablo está vivo y coleando, sabes que no te comerás ninguna. Te has hecho esa promesa a ti mismo. La segunda vez que pasas frente a ellas te sientes igual de fuerte. La tercera vez echas un vistazo para ver qué tipo de donas hay en la caja de cajeta de chocolate, chispas de chocolate. La cuarta vez piensas, caramba, esa con glaseado de chocolate y chispitas se ve deliciosa. La quinta vez decides, ¿sabes qué? Normalmente me comería un par de donas. Y si solo me comiera la mitad, eso no estaría mal. Comer la mitad de una dona en lugar de dos mostraría un control increíble. Así que la partes por la mitad y te comes tu mitad. Media hora después, te encuentras misteriosamente de nuevo en la sala de descanso. Te das cuenta de que nadie se ha comido la otra mitad. No puedes dejar que se desperdicie, así que te la comes. Entonces te dices a ti mismo que el hecho de esperar 30 minutos entre las dos mitades seguramente hará que engordes menos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Te quedaste sin fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad languidece. Si pues dijo, nadie se la comió, es de Dios, es para mí, ¿verdad? Ese fracaso te abruma con la culpa, lo que refuerza tu evaluación negativa de ti mismo. No solo me siento deficiente, mal e incompleto. Realmente soy deficiente, malo e incompleto. Entonces, ¿qué haces? Lo intentas de nuevo. Esta vez estás aún más decidido. Haces un pequeño progreso, pero de nuevo tu fuerza de voluntad disminuye y vuelves a tu antiguo comportamiento menos deseable. Otra prueba de fracaso te lleva a sentirte más culpable. Finalmente te convences de que en esencia tienes un defecto. Algo está mal en mí y siempre estará mal. No solo sientes vergüenza, sientes que te ahogas en ella. Estás atrapado en un círculo vicioso. Te golpeas a ti mismo y te rindes. ¿Por qué seguimos dando vueltas en ese ciclo de vergüenza? No porque seamos incapaces de cambiar, sino porque hemos intentado cambiar por nuestra propia cuenta. Por eso nos quedamos estancados, porque la fuerza de voluntad no necesariamente funciona. No es todo. Con sus siguientes palabras, Pablo hizo la torturante pregunta: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Lo entiendo, probablemente también lo entiendas. Por eso estás leyendo este libro. Entonces, ¿qué hacemos? Chan, 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 ¿Qué chan. hacemos? Esa es la pregunta, Ese es el ¿verdad? problema ¿Qué para hacemos? los del día de mañana. Nosotros ya nos vamos, no da que más que confesar. Un autor, Bob Sorge, hablaba acerca de, por ejemplo, cosas que nos pasan también con la búsqueda del Señor, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero solemos muchas veces ser inconstantes también en la búsqueda. Así es. Y lo frustrante que es saber que debería de buscar al Señor todos los días y no tener la capacidad de hacerlo como quisiera, ¿verdad? Y eso me hace pensar en lo que hablábamos, creo que Aner lo leía en el bloque anterior, que Pablo quería hacer lo que el Señor mandaba, pero se sentía con las complicaciones de no hacerlo. Y creo que muchas veces nos encontramos en esa incertidumbre, ¿verdad? De qué malo soy porque no tengo la capacidad de hacerlo. Y él llamaba a la reflexión y decía, es cierto, quizás en tu búsqueda del Señor no logres hacerlo todos los días, pero el hecho de que no lo has hecho hoy no significa que mañana no lo debas hacer, ¿verdad? Tienes que entender que el Padre te espera mañana aunque no lo hayas hecho hoy, ¿verdad? Y creo que muchas veces en nuestras fuerzas intentamos eso, ¿verdad? Y es lo que el autor nos está demostrando, ¿verdad? En nuestras fuerzas queremos. Y lo que pasa cuando no lo logramos es frustrarnos. Así es. Súmele a eso la voz mentirosa del enemigo. Nunca lo vas a lograr, nunca vas a poder ser fiel, nunca vas a poder salir de ese vicio, nunca vas a poder ser constante en esto. Aparte de nuestra humanidad, está ese enemigo queriendo que no alcancemos el propósito de Dios. Y entonces se empieza a distorsionar nuestra identidad en Cristo. Y esta identidad distorsionada en Cristo empieza a generar esos malos hábitos. Y esos malos hábitos empiezan a incrementar esta identidad distorsionada. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que estamos constantemente cayendo y cayendo y cayendo.
Pero saben, cuando nosotros tenemos nuestra identidad centrada en Cristo Jesús, en quién es Él y su obra en nosotros, nosotros sabemos que, como bien dice el autor Craig Shell, nosotros no lo podemos, pero en Él todo lo podemos. Su palabra lo dice. Y miren, su palabra no es, son palabras nada más de ánimo para nosotros. Su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Y puede hacer que tu espíritu se cobre esa fuerza que necesita para hacer, para salir de donde estás, para lograr aquello que tú te has propuesto. Así que creo que necesitamos muchas veces no tomarnos ese cafecito con el enemigo, que a veces empezamos a conversar con él de todo lo que no podemos y le empezamos a creer sus mentiras y empezamos a basar nuestra identidad en sus mentiras. ¿Y qué tenemos que hacer? Acallar esa voz, porque tenemos la autoridad dada por Cristo Jesús para hacerlo, y entonces empezar a centrar nuestra identidad en Cristo Jesús. Y sabes una cosa, me hiciste pensar que en la casa, en la familia, adoptamos esa regla de que es considerada una mala palabra decir no puedo o es imposible, la consideramos como que fuera una palabra soez, ¿verdad? Que no se dice en la casa. Entonces, y es gracioso, ¿verdad? Para nosotros se volvió costumbre evitar decir esa palabra, y otra cosa que me estaba pensando era, ojalá y pensáramos que el problema sería el tema de la dona, ¿verdad? El querer comerme una dona. Pero para muchos de nosotros podría ser un tema de la marihuana con la cual me estoy justificando, o esa relación que tengo que dejar que me está haciendo daño, o esta situación de angustia que yo te decía. ¿Por qué angustiarnos, verdad? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué meterte en esos pensamientos? ¿Qué pasaría si, y si tal cosa, y si otra cosa pasara? Y armamos escenarios, perdemos tanto tiempo y nos daña tanto hasta nuestro estómago, ¿verdad? Asumiendo cosas que no van a pasar, en lugar de llenarnos de fe. Pero, volviendo a esa escritura del hijo pródigo que comentabas en el segmento anterior también, ese volviendo en sí. ¿Y qué tal si a través de este programa Dios te permite reflexionar y decir, híjoles, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay abundancia. ¿Yo qué estoy haciendo aquí comiendo de lo que comen los cerdos? Volviendo en sí y tomar esa decisión valiente de decir, voy a levantarme y voy a acercarme ante mi padre. Y date cuenta de algo, el Señor jamás te acusa, te condena. Al contrario, es todo lo contrario. El enemigo es el quien te acusa y te condena. Sin embargo, volviendo en sí y decides levantarte e ir a la casa de tu padre, date cuenta que Él ni siquiera, tú tienes que recorrer todo el camino, porque Él sale a recibirte y te dice, te recibe con los brazos abiertos, te besa, te pone un anillo de compromiso en tu dedo, diciendo, ¿verdad? Eres mi hijo. Así es de que es una decisión valiente, pero empieza justamente con ese reconocimiento y con ese paso de acción de volvernos al Padre. Impresionante, porque esto creo que si uno lo puede resumir en una palabra sería justificación. Creo que todos hemos estado en esas, o por lo menos hablo por mí mismo, en ese periodo en el que comienzo a tratar de justificar, porque de esa manera creo que entonces no es necesario hacer algún cambio, pero la justificación no me lleva a ningún lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado con el hijo pródigo? Probablemente pasó mucho tiempo justificándose, ¿verdad? Haber tenido 1000 pensamientos en su mente, pero el día que dejó de justificarse dijo, ¿pero qué pasó? O sea, volví en sí significa, voy a dejar de justificarme, voy a dejar de echarle la culpa a alguien más, voy a dejar de ponerle responsabilidad en otra persona, sino que me voy a ser responsable. Voy a ser responsable, voy a asumir esa responsabilidad. Y en ese momento, creo yo, es cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder volver en sí, de poder decir, no, se acabó esto. Fíjense que les cuento algo rápido, pero yo siempre le echaba la culpa a mi temperamento. Hace muchos años, cuando comenzamos a hablar acerca de temperamentos, digamos, a mí me costaba mucho terminar las cosas. Habían cosas que dejaba inconclusas. Y era parte de mi temperamento, era una característica de algo negativo en mi temperamento. Entonces fue como, bueno, si es que yo soy así, pues a mí me cuesta porque es mi temperamento. Pero el día que dejé de justificarme y le pedí al Señor que me ayudara a terminar las cosas, no les voy a decir que ese día comencé, ¿verdad?, a hacerlo todo bien, pero sí comencé a esforzarme y decía, no voy a dejarlo aquí, lo voy a terminar. Y con la ayuda del Señor, fíjense que comencé. Y ahora, muchos años después, me da risa porque a veces hasta yo tengo que controlarme porque ahora no soporto dejar las cosas inconclusas. Fíjense, pero, ¿verdad?, y se los digo de veras con toda la vulnerabilidad que puedo, porque es algo que yo reconozco, yo no podía, no era característica de mí. Y ahora verlo, digo yo, Señor, gracias, porque yo sé que esto únicamente o sea,
te lo debo a ti, pues, a ti completamente. Entonces, el comenzar a hacer eso y reconocer que es eso, que nosotros no podemos. Y fíjense que Pablo, que es de quien hemos estado hablando, nos dice en 2 Corintios 12, y me ha dicho, bástate mi gracia. Tendríamos que poner en contexto, pero bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que lo que se entiende aquí es, no solo es cuando soy débil, porque eso sabemos que somos, cuando reconozco que soy débil. En ese momento llegar y decir, Señor, yo no puedo, reconozco que soy débil. En ese momento, como es de lindo, ¿verdad? Dice que Dios, entonces ahí entra, actúa y Él hace lo que nosotros no podíamos hacer. Así que verdaderamente creo que es un tema, es un tema necesario para el día a día, ¿verdad? De nuestro caminar. Yo creo que nos cuesta mucho reconocer la debilidad, nos da miedo, nos da vergüenza, pero hoy es un gran día. Yo pensaba en el pasaje del valle de sombra, ¿verdad? Y pensaba que andar en estas circunstancias es como andar en el valle de sombra y de muerte, porque andamos muchas veces en desesperación. Ahora mismo hay muchas personas que están con frustración, con depresión, personas que se están rindiendo, y hoy quisiéramos llamarle a la reflexión, ¿verdad? No todo ha terminado. Hoy hay una nueva oportunidad. Muchas veces escuchamos la voz del enemigo que nos dice cosas y nosotros nos vamos a confesarlo también, ¿verdad? Temas como decir yo soy, y hablamos de todo lo malo que somos, como hasta con orgullo, ¿verdad? Y con satisfacción, como que fuera algo bueno, pero hoy es un buen día para liberarnos y quitar esas cadenas. Y a veces es muy fácil creer más las mentiras que la verdad de Dios. La verdad de Dios, sí. O sea, no puedo, nunca voy a lograr hacer esto. Y de verdad es tan fácil que el enemigo nos da una cascarita, como dicen, ¿verdad? Y ya no la creímos. Ajá. Pero creer la verdad de Dios que nos saca del hoyo, que nos saca de ese valle de sombra y de muerte, nos cuesta tanto creerla. Pero ¿saben? Cuando nosotros empezamos nuestro día, como nosotros le invitamos a que usted lo inicie, conectándose con la presencia de Jesús, Él le va a recordar a usted quién es. Y esa identidad cristocéntrica, basada en lo que Dios ha dicho de usted, como Dios lo creó, y sobre todo, y creo que eso es lo más poderoso, la obra de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros es lo que a nosotros nos va a hacer alcanzar ese propósito, ese salir de ese lugar en donde estamos y rendir las armas con las que hemos estado peleando, porque tal vez incluso la conmiseración, sí, no puedo, nunca he podido, tal vez esa es el arma perfecta que hemos estado usando para no salir del lugar en donde estamos. Ya lo intenté y no se pudo. Ya lo intenté, entonces ya yo soy lo peor de esta vida, entonces aquí voy a permanecer. O el no tomar responsabilidad sobre mis actos. A veces le echamos la culpa siempre al diablo, ¿verdad? El diablo, Chuco, que me tentó. Por el diablo. Pero a veces yo tomé la decisión de meterme en esta situación y tengo que reconocer delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Yo con mis dos manitas y mis dos piecitos me fui a meter en esta situación. Hacer lo que tengamos que hacer es tan importante y tan valioso para salir del lugar en donde estamos. Si no te gusta la situación en la que estás hoy, hay acciones que puedes tomar que sean lideradas por esa decisión de alcanzar el propósito de Dios y de ser todo lo que Dios creó y soñó para ti. Y sabes una cosa, como bien decía también Ricky al iniciar este programa el día de hoy, una escritura en Lamentaciones, el profeta Jeremías decía, tengo presentes mis problemas y me siento triste, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina. Wow. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Nuestra alma, mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito, por eso siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que le buscan. Es bueno esperar pacientemente lo que trae el Señor. Así de que el Señor es bueno. Y recordémosle a nuestra alma justamente eso, decir, el Señor es bueno, el Señor está disponible para mí, el día de hoy lo buscaré, el día de hoy me acercaré a Él, Él me recibirá con sus brazos abiertos, porque Él tiene buenos planes para mí, Ricky. Y es lindo porque pensando en esa escritura, y exactamente eso venía a mi mente, Julio decía hace un momento, aquellas veces que nosotros decimos, es que yo ya lo intenté, ¿verdad? Yo de verdad ya lo intenté, pero ¿sabe? Creo que eso tiene mucho que ver con lo que nos dice Lamentaciones 10. Yo sé que ayer intentamos y no pudimos, pero lo lindo es que hoy nosotros somos los mismos, pero Dios tiene nuevas misericordias para nosotros. Entonces vale la pena intentar de nuevo y decir, ayer no lo logré,
Ayer fallé, ayer rompí mi racha, ¿verdad? Pero hoy vuelvo a intentarlo de nuevo porque hay nueva misericordia de parte de Dios para nosotros y eso nos anima, ¿verdad? Porque es eso, creerle al Señor. Carlos decía algo y es más fácil creer las mentiras. Y yo creo, es más fácil creer las mentiras porque requiere menos esfuerzo. Así es. Porque cuando nosotros creemos la mentira es, bueno, no tengo que esforzarme porque yo así soy. La verdad es que yo no puedo. Pero cuando yo le creo al Señor, sí requiere esfuerzo. Y es tomar, ¿verdad? Es ser intencional y decir, ok, Señor, yo sé que no puedo, pero en ti sí, y me voy a esforzar. Y eso hace toda la diferencia. Así que solo recordemos, ¿verdad? No lo decimos por llenar espacio. Hoy, nuevas son las misericordias de Dios para nosotros. Aprovechémoslas para intentar de nuevo, para volver a hacerlo y para poder cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas y poder bendecir no solo a nosotros, sino a muchas personas que están a nuestro lado. Y yo solo quiero comentar algo. A veces es más fácil iniciar de cero. Cuando no hemos intentado nada, a veces es más fácil. Es bien difícil y complicado cuando hemos estado intentándolo y hemos, como Ricky decía, esa racha, ¿verdad? Ya vamos, ya sentimos que llevamos varios días, por ejemplo, en que estás tratando de salir de un vicio. Ya llevo 2 semanas sin fumar, ya llevo 2 semanas sin hacer esto. Y caer, creo que es más difícil levantarse y seguir adelante porque viene ese sentimiento de culpa, lo intentaste, ya viste, no lo lograste, que iniciar de cero completamente. Pero saben, la fuerza de Dios alcanza, sí alcanza, y el enemigo te va a hacer querer sentir que lo intentaste por gusto, que de todos modos en algún momento vas a volver a caer. Tal vez un matrimonio en donde ha habido infidelidad, tal vez el otro cónyuge va a decir, me va a volver a fallar, esto va a volver a suceder. Pero ¿sabes qué? El poder, la fuerza de Dios alcanza para ti. No importa en la situación que hoy estés, alcanza para ti. Si tú te aferras a las promesas de Dios, das pasos de acción, pero los das cristocéntricamente, yo te aseguro que vas a llegar a un puerto seguro donde la bendición te va a alcanzar. ¿Y qué tal si aprovechamos esta mañana para llevar todas esas voluntades rotas, todos esos intentos frustrados y los llevamos delante de aquel que venció en la cruz y los ponemos a descansar? Jesús dio una invitación y él decía que los cansados y los cargados tienen un lugar en él para descansar. Y yo creo que hoy es un buen día para descansar. Si hoy te sientes aturdido por las malas decisiones o por los intentos frustrados, yo quiero invitarte a que nos acompañes en esta oración y juntos le pidamos al Señor que nos reciba una vez más y que renueve nuestras fuerzas. Amado Señor, en esta mañana queremos reconocer nuestra necesidad de ti. Padre, tú conoces las voluntades rotas y conoces las frustraciones de haber fallado, de haber intentado y no haber logrado. Y en esta mañana queremos poner nuestra vida en tus manos, pedirte, Señor, que traigas descanso, que traigas renuevo a nuestra vida. Señor, si alguien está pensando en rendirse, si alguien está tan agotado, si alguien perdió la esperanza a causa de sus malas decisiones, de pecados o de hábitos, Señor, que han traído destrucción a su vida, que hoy en tu presencia y a través de esta palabra que hemos hablado encuentre esperanza. Amén. Señor, que hoy encuentre nuevas fuerzas y en tu nombre, Señor, recordando que tú ya obtuviste la victoria en la cruz del Calvario y has llevado nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros males, Señor, allí hoy nos liberas. Gracias por traer misericordia, por traer gracia a nuestra vida. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados y enviarlos al fondo de la mar. Gracias porque en ti tenemos esperanza. Y hoy oramos, Señor, precisamente con esa esperanza, sabiendo de que tú escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ha sido una mañana desafiante. ¡Qué buenísimo! ¡Ay, confrontativa! Personalmente me siento desafiado porque, y como lo decía al inicio, creo que siempre tenemos cosas por cambiar. Claro que sí. Y siempre tenemos cosas por mejorar. ¿Alguien más se sintió identificado? Muy, muy identificado. La verdad es que el libro nos ha retado muchísimo porque es encontrar el poder para poder cambiar. Todos queremos cambiar, pero lo que necesitamos es encontrar dónde está ese poder y ese poder lo encontramos a través de Jesucristo, ¿verdad? Así que de eso se trata, que nosotros podamos entender y llevar todas nuestras ansiedades, todos nuestros deseos al Señor y Él va a hacer aquello que nosotros no podemos. Y sabes una cosa, esa cabalmente el viernes lo mencionaban, ¿verdad? Seguir sembrando, poner atención en las semillas, sembrar buenas semillas todos los días. Muchas veces estamos poniendo la atención a la cosecha, pero veamos esa siembra de todos los días y el día de hoy
volver a entender esto, ¿no? Que nuestra fuerza viene del Señor y es ahí donde tenemos que recurrir. Él es el que guía también nuestros pasos y está bien la fuerza de voluntad, creo que es importante, pero el Señor. Pero eso que decía rápido, Agner, es solo recordar, a veces hemos sembrado mal y todavía va a haber un poco de cosecha que no nos va a gustar. No nos desanimemos porque ya comenzamos a sembrar bien y vamos a ver los resultados. Cosechar. Yo quiero recordarle, con su no quiero, Dios no puede hacer nada, pero con su no puedo, Él se perfecciona en su debilidad. Yo quiero repetirle 3 veces el nombre de este segmento, del programa que tuvimos hoy. El Señor camina contigo, el Señor camina contigo, el Señor camina contigo. No olvides, en cualquier circunstancia, el Señor camina contigo. Así es, y gracias a Dios, hoy es lunes, bendecimos su semana, una semana muy importante, que la gracia y el favor del Señor esté con usted persiguiéndole todos los días. Yo quiero recordar una escritura que está en Proverbios 24 y dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y justo es aquel que ha sido justificado a través de la sangre de Cristo, no es aquel que se cree perfecto. Así que confiemos en que hemos sido justificados y adelante. El Señor camina contigo. Gracias por la sintonía. Por favor, mañana no se lo pierda. Venimos con más de Vaya con Dios. Y este día, no vaya solo, no vaya mal acompañado. Por favor, ¡vaya con Dios!